pasando, Sergi? ¿Qué está pasando, Alexandra? Que hoy nosotros y usted en la comodidad de su hogar va a aprender cuáles son los síntomas, advertencias y por supuesto las alarmas que su cerebro le envía. Y es por ello, acompáñenos usted por aquí, que damos la bienvenida a nuestro querido doctor Abel Olivares, neurocirujano de la Consulta Príncipe de Gales. Bienvenido una vez más, doctor. Bienvenido, doctor. Tome asiento. Partimos el programa con las alarmas. Estamos todos así como, ¿qué es lo que está pasando? Y para partir, un tremendo tema que vamos a hablar hoy día, que no deja de ser importante para la sociedad chilena. ¿De qué se trata los accidentes cerebrovasculares? Bueno, tal como dice, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Efectivamente, esa alarma, el sonido, esto sobre tratar el accidente cerebrovascular, que en algunas otras ocasiones he dicho que no es tal accidente, porque accidente es algo imprevisto, algo que no se cuenta con eso. Sin embargo, el cerebro te está enviando ciertas señales, motivo por el cual ya dejó de ser accidente cerebrovascular y es un verdadero ataque al cerebro. Es un ataque Estamos hablando de un ataque y no de un accidente. No de un accidente. ¿Qué es lo que es un accidente cerebrovascular? Esto lo saben muy bien mis colegas, los neurólogos, a quienes les envío un gran saludo. Y por supuesto los neurocirujanos, que tenemos que ver con los accidentes cerebrovasculares, muchas veces hemorrágicos, en los cuales muchas veces hay que operar. Cuando ya explotó. Exacto. Okay. Ahora, entre los accidentes cerebrovasculares hay... el accidente cerebrovascular propiamente tal, por definición, es el daño que sufre nuestro cerebro, esta caja mágica que tenemos en nuestro cráneo, cuando se interrumpe el flujo sanguíneo que va al cerebro. ¿Y por qué es importante el flujo sanguíneo? Porque el flujo sanguíneo lleva, como su nombre lo dice, sangre, pero más importante que la sangre es el oxígeno. Y un órgano sin oxígeno, nosotros sin oxígeno, nos morimos. Nos morimos, es decir, es muerte. A tal extremo que aquí en Chile, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, aproximadamente cada 67 minutos muere un chileno de accidente cerebrovascular. Wow. Cada 67 minutos. Eso es muy potente la cifra. Es terrible. Muy potente. Realmente ¿Y por terrible. qué se produce esa falta de oxígeno? Ya, el accidente cerebrovascular, en grandes capítulos, hay dos tipos. El accidente cerebrovascular isquémico. Isquémico significa, del griego isjundia, detener o disminuir. Se detiene la sangre, Por ejemplo, aquí... El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo. Okay. Por ejemplo, aquí Renata, nuestra productora, puso aquí una manguerita, porque ¿qué es lo que pasa? Esta es una manguera. Esta manguerita, hagamos de cuenta que es una arteria cerebral. Ya. Si tú tomas el extremo, y esta arteria cerebral le pasa esto. Normalmente va con la sangre, que vamos a inyectar un líquido acá. Claro que parece que no quiere entrar este líquido. Se le fue, está con problemas ya. No para la arteria está tapada. Para el otro estaba tapada. Necesitamos para ver, a ver, un poco de papel, por favor. A ver, esa a lo mejor tiene... Mientras traen un poco de papel... Ya, a ver, ¿usted quiere ver cómo... A ver, el tránsito del flujo sanguíneo? Vamos a tratar de hacerlo acá. Estos son los imprevistos del vivo y el directo. Pero no importa, la dimensión es la que vale. Aquí, a ver, no va a pasar porque efectivamente hay presión negativa ahí y motivo vocal no te deja. Okay. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro corazón bombea la sangre, que es tan importante, llevando el oxígeno al cerebro, pero en ciertas arterias, las arterias principales de nuestra parte superior, que son los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Las carótidas. Todo el mundo sabe dónde están las carótidas, están en el cuello. Y el otro sistema, el sistema vértebro-basilar, que es un sistema en el cual sencillamente viene toda la irrigación al cerebro por atrás. ¿Dónde está? Aquí tenemos un cerebro. Aquí tenemos un cerebro y las carótidas van a irrigar toda la parte anterior de nuestro cerebro. Imagínate el lóbulo frontal, lóbulo parietal, pero el sistema vértebro-basilar, que es un sistema posterior, te irriga la parte de atrás, que es el lóbulo occipital. Ahora, ¿por qué es importante?
Porque en todos estos centros que aquí están de colores muy bonitos, sencillamente existen centros. El centro visual, por ejemplo, el centro visual está atrás. Y si hay una obstrucción de las arterias o las cañerías que van acá, la persona va a tener problemas de visión. Una pregunta a propósito. ¿Por qué se produce la obstrucción en las arterias? ¿Y produce este accidente o cómo dijo usted? La obstrucción de las arterias, se produce por varias causas. La principal causa, generalmente son problemas de tipo vascular, es decir, la arteria se enferma. Por ejemplo, todos habremos escuchado la arteriosclerosis, ¿ya? ¿En qué consiste la arteriosclerosis? La arteriosclerosis consiste de partida que el vaso de la arteria, es decir, la pared de la cañería, la pared, sufre, así entre comillas, una estría grasosa que después muchas veces eso sangra un poquitito, minúsculo, microscópico, y ahí se va depositando la grasa, se va depositando el colesterol, se va depositando y forma una placa ateromatosa. Por supuesto que ahí hay una serie de hechos biológicos, se daña el endotelio, el subendotelio, etcétera, pero en esta placa, que es como una especie de sarro, el mismo sarro que pareciera que las antiguas teteras y ahora actual, se va creando una especie de sarro de asunto calcáreo, aquí es de grasa. Y esa grasita, como está obstruyendo la arteria, ¿no permite el paso del flujo sanguíneo? Se acumula la sangre que viene y la sangre rebota y empieza a romperse y se produce un coágulo. Y entre este coágulo y la placa forman esta placa ateromatosa que a la final primero disminuye el flujo. Lo primero empieza a disminuir el flujo. Después que disminuye el flujo, llega un momento dado que se tapa totalmente. Y cuando se tapa, tal como habíamos dicho en un principio, todas esas arterias que ustedes están viendo, ahí van los glóbulos rojos, estamos viendo en pantalla. Los glóbulos rojos tienen esa facilidad que llevan el oxígeno, que es lo importante. Motivo por el cual, al taparse eso, muere el sector del cerebro en el cual le está faltando el oxígeno. Ese es el cerebro, el ataque cerebral vascular isquémico. Isquémico, vuelvo a decir, que viene del griego, detener, disminuir. Entonces, por lo tanto, esa es una causa. Eso generalmente le pasa a las arterias más grandes, carótida, cerebral media, cerebral anterior. Hay otro tipo de una clasificación que viene, otro tipo que es el infarto lacunar, que es una arteria un poquito más pequeña, pero también poderosísima en dar síntomas, ¿ya? Y después vienen los infartos cerebroembólicos. Y cuando decimos cerebroembólico, el émbolo es por decirlo así, es como una munición, es como una especie, cuando uno dispara la escopeta tiene varias municiones, es una munición que viene de lejos, que generalmente es del corazón. De allí que la enfermedad cerebrovascular está íntimamente ligada a los problemas cardíacos, porque el problema cardíaco puede haber sencillamente un problema septal, que son de las paredes que tiene nuestro corazón, de las válvulas que tiene nuestro corazón, y ahí se van produciendo pequeños coágulos chiquititos, y esos coágulos se disparan a distancia mediante la circulación que nosotros tenemos. Doctor, a ver si por mi parte lo he entendido bien. Entonces, el accidente cerebrovascular, así como los síntomas que nos da el cerebro, son esas arterias que quedan obstruidas o se taponan y hay un mal funcionamiento de las mismas. O sea, están defectuosas, por así decirlo. Claro que sí. Entonces, al estar eso, se produce in situ, pero viene también el otro que es a distancia, que viene el émbolo de lejos, y ese émbolo de lejos generalmente está unido a problemas de tipo cardiovascular. Ahora, no solamente eso. Por ejemplo, si una persona tiene varices, las varices son problemas venosos. Venosos, claro. Pero 100%. Sencillamente ese coágulo que se produce en la varice va al corazón, va a la aurícula derecha.
Pero muchas veces en el corazón, en la aurícula derecha, hay hay un defecto que se llama foramen, hay un agujero. Y ese coagulito pasa directamente a la circulación arterial. Y esa parte arterial se va a toda nuestra economía. Primero se va al pulmón, tienes un infarto pulmonar, pero muchos de esos van directamente, pueden ir al mismo corazón. Fíjate que el corazón tiene sus arterias que lo nutren, que son las arterias coronarias. Pero ¿qué es lo que origina todas estas obstrucciones? Bueno, la etiología que se llama la causa, están las causas vasculares, que yo te decía, el problema del vaso de la arteria, pero también hay una serie de otras enfermedades que van a contribuir a esto. ¿Como cuáles, por ejemplo? La principal, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial te lleva también a una lesión de las paredes de las arterias, motivo por el cual una persona que sufre de hipertensión está más propensa, 3 veces más, a tener un ataque cerebrovascular que aquel que no lo tiene. 3 veces más, o sea, sí. Es decir que la hipertensión sería el peor enemigo para un accidente cerebrovascular. Porque son 3 veces más para tomar conciencia. Así es. Otra cosa que también te produce también en esa cantidad y quizás un poco más es la diabetes. La diabetes también. Porque la diabetes también termina por lesionarte la arteria. Todas estas enfermedades de alguna manera te lesionan las paredes arteriales, las paredes que van de cañería al cerebro. Es decir, estamos lesionando la carretera de oxígeno al cerebro. Doctor, lo que pasa es que usted está hablando de las enfermedades que obstruyen las arterias, pero sí, nosotros aquí, que nos gusta aprender mucho de eminencias como usted y en la casa también, queremos saber por qué uno contrae una diabetes, por qué una hipertensión, cuáles son los síntomas. Para evitar tener un accidente cerebrovascular. Bueno, eso ustedes saben bastante. Mucho tiene que ver con hay factores modificables e inmodificables. Vamos por los modificables, que son más positivos. Claro. Los inmodificables es la raza, por ejemplo, si es masculino o femenino, la raza sobre todo. O sea, hay una predominancia últimamente, de acuerdo a los estudios, los hispanoamericanos, los chinos y los japoneses tenemos prácticamente más preponderancia a tener ataques cerebrovasculares que los europeos. Porque los europeos hace mucho tiempo aprendieron a comer, cosa que nosotros no hemos aprendido aún. No hemos tomado conciencia. No hemos tomado conciencia. Pero se está tomando conciencia. Se está tomando. Ahora, por ejemplo, los que se supone que deben comer muy bien son los japoneses, porque generalmente es a base de pescado. Pero ellos tienen otros factores, que entonces saben por qué también los hace que van a tener ataques cerebrovasculares más a menudo que los europeos. Me preguntaban que todas estas causas... ¿Cuáles son las causas, por ejemplo? Se lo hago fácil. Las modificables. No, todavía. Ya. ¿Qué pasa si mi papá, por ejemplo, tiene la presión alta y ha tenido 16 o ha tenido pequeños preinfartos cerebrales? Que ha tenido problemas con accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son las probabilidades de un hijo que pueda heredar esto? ¿Es genético? Ya. No es hereditario. No es hereditario. No es hereditario, pero sí hay una preponderancia. O sea, podría ser más propensa. Exacto. O sea, está la información ahí. Está la información, hay un terreno relativamente abonado. Entonces, ¿Y qué puede hacer una persona que tiene padre y madre o padre que haya sufrido de accidentes cerebrovasculares? ¿Cómo puede tomar medidas para poder prevenir antes que lamentar, por ejemplo? Claro, ahí estamos entrando a un asunto de prevenir muy bien, pero tiene que ver, el prevenir primero empieza por hacerse un chequeo a sí mismo y empezar ejercicio. El tipo no puede ser sedentario. Esa persona no puede ser sedentario, tiene que por lo menos hacer ejercicio unas 3 veces a la semana. 3 veces y el a la ejercicio semana. No es justamente lo que todo el mundo dice, voy a ir a un gimnasio. No, simplemente caminar en forma rápida en unos 45 minutos. 3 veces a la semana. Como dice, pero ¿cómo caminar rápido? Sí, haz de cuenta que se te quedó el teléfono, la billetera en la farmacia. Camine. Y tú estás una cuadra lejos. Tú te devuelves casi corriendo, pero no es necesario que corras. Nosotros aquí hacemos mucho hincapié, doctor Abel, en esto que acaba de decir usted, en que no es necesario hacer deporte en ese aspecto, sino es una caminata rápida, subir escaleras. Eso. Exacto. Todo eso va a hacer de que justamente el corazón funcione bien,
haya mayor capacidad de oxígeno, haya mejor metabolismo, y eso va a ser bien para esa persona para que combata la prediabetes por ahí, porque también... La prediabetes también claro, es un tema. la prediabetes combata la probable hipertensión arterial, es decir, el individuo va a estar realmente en ese aspecto cuidándose, se está como autovacunando. Okay. Por otro lado, Bueno. otra de las formas, la diabetes, es que la diabetes aquí es más importante porque los padres diabéticos también, sí hay ciertos genes que se van a realmente pasar. Y o sea, esa hay una persona, carga de información, sí, pero eso sí, tampoco implica... sí. Responda si quiere, responda. No sea un paciente que está en pabellón, doctor. Sí, no. Teniendo claro, venga, Mientras tanto, ustedes envíen todas sus eso. consultas a través de todas nuestras redes sociales, porque hoy día el doctor neurocirujano contesta todas sus respuestas con respecto a los accidentes cerebrovasculares. Ok. Espérese, que tenemos un Instagram de inmediato. Venga, 1445. Jackie nos dice, ¿cuáles podrían ser los síntomas del accidente cerebrovascular? A ver, aquí hay un asunto súper importante. Hay muchas personas que son jaquecosas. Los jaquecosos tienen una condición muy especial, que antes que jaquecosos son alérgicos, pero no son alérgicos. A ver, Qué bueno, sí, ¿por qué alérgico? Antes de jaquecoso, Claro, son alérgicos. alérgicos. Porque la jaqueca esencialmente es alergia. Es ¿La una jaqueca? alergia, sí. La jaqueca, pero no es alérgico al polen, al pasto, no. ¿A qué tipo de alergia? No. A alguien. Es una A una alergia que circunstancia. generalmente tiene que ver con los alimentos. Es alérgico, por ejemplo, a la tiramina de los quesos. Los quesos. Es alérgica a la fructosa de ciertas bebidas. Es alérgica a ciertos colorantes. Es alérgica a cierto tipo de azúcares que hacen los chocolates de mala calidad. Ojo. No al mala cacao, calidad. no al cacao. No al cacao. Maticemos ahí. Todo eso, ¿qué es lo que produce? En vez de producir esa alergia característica que la gente dice, oye, yo no me enroncho, no me pica. No, no es eso. Produce una vasoconstricción de las arterias del cerebro. ¿Cuál es la alergia? La arteria del cerebro inmediatamente se estrecha. Y al estrecharse la arteria del cerebro, ¿qué es lo que produce? Algo. Claro, La persona empieza a molestarle la luz. ¿Por qué le molesta la luz? Porque este estrechamiento de la arteria que va a la retina tiene menor flujo sanguíneo, y al haber menor flujo sanguíneo no alimenta bien a la retina, motivo por el cual los rayos solares, la luz, Le le molesta. molesta. Por lo tanto, hay una fotofobia. Digamos también, como llega poca irrigación con el oxígeno al oído, esa persona le avisa que tiene un poco de mareo, se marea, empieza a ver un pitito, algo por el estilo. Eso se llama el aura de la jaqueca. Por Algunas. toda la alergia alimenticia. O sea, Exacto. Pero vuelvo, insisto, no solamente es alimentos. Ese jaquecoso, fíjate que es, digamos, alérgico al estrés. Porque el estrés te produce adrenalina. Claro. Y la adrenalina te produce vasoconstricción. Por ejemplo, mucho calor. En mucho calor hay un fenómeno que produce el cerebro que se desordena un poquito. Se puede decir de que hay una vasodilatación porque hay mucho calor. Pero esa misma vasodilatación te toman ciertos receptores que en vez de que la arteria se dilate, se estrecha. Motivo por el cual los jóvenes, los chicos que juegan en la playa, mucho sol, después al ratito dolor de cabeza. Pero es una jaqueca, Claro, es porque una la jaqueca es exposición. totalmente distinta a los otros dolores de cabeza. Así que por lo tanto, de alguna manera te está avisando una jaqueca que podrías ser, digamos, subsecuente a tener un accidente, un ataque cerebrovascular. Doctor, Pero aparte de eso hay una serie de otros síntomas que lo a podemos ver, hablar tenemos acá. dolores de cabeza, Ya. mareos. Los ¿Qué pasa cuando principales. ahí ya comienza la visión? Mira, los principales podríamos decir, aquella persona de que pronto tiene de problemas visuales, pero no hay problemas visuales de que sencillamente no puede ver la O, la C, no puede leer. No, le molesta la luz, ve ¿Visión borrosa? visión borrosa, que nunca la ha tenido, Claro. nunca la ha tenido. Es de pronto. A lo que se agrega, por ejemplo, que la persona no puede hablar, empieza a tartamudear. Trastornos del habla. Trastornos del habla, que es una disartria, es decir, distinto a la afasia. La afasia es cuando no pueden pronunciar ninguna palabra. Hay distintos tipos de afasia. acá como le cuesta modular. Pero le cuesta modular. Como Y la si otra estuviera cosa, con mucho alcohol. Las personas que están le dicen, oye, mira, hay un hilillo de saliva en tu boca. ¿Por qué? Porque hay una parálisis facial. Entonces,
3 cosas, podríamos decir. Sí, un dolor de cabeza muy especial, después los problemas visuales, el rictus, digamos, de la carita. Desorientación también pasa, desorientación. Que se pierden dónde Pero estoy. los primeros, sí, lo más llamativo, generalmente son los primeros que te di. Okay. Después se agregan los otros. Se agregan, por ejemplo, ya cuando la persona empieza con trastornos de conciencia, de saber dónde estoy, de perderse, quiere decir que ya es una cosa, es un ataque cerebrovascular, pero ya, que lo tienes ahí. ¿Y los olvidos frecuentes? Claro, ¿Tienen algo que ver? Los sonidos frecuentes. Olvidos. Los olvidos. Sí, pero los olvidos y todos los trastornos cognitivos, se puede decir, ya es cuando realmente la cosa va. Y los olvidos frecuentes, más que nada, es de infartos pequeñitos, varios infartos pequeñitos. Doctor, porque ¿sabe los por qué grandes síntomas son de estos, los que primero hablábamos, de la visión, del habla, del Le preguntaba parálisis. Porque el padre de una paciente tiene a la paciente estudiando en Santiago en un departamento, la viene a ver, obviamente sabe que es su casa, despierta en la mañana, el señor tiene 53 años, despierta en la mañana y dice, ¿dónde estoy? Ese fue el único síntoma. Joven, en todo sí, ¿dónde estoy? Como medio perdido. Rápidamente la mamá y la paciente lo llevan a la clínica y estaba cursando un accidente cerebrovascular. Claro. Entonces, es siempre así que llega porque también hay pérdida de equilibrio, se tiene que dar la pérdida borrosa, el trastorno del habla, o también pueden haber otros que sean más suaves para que lleguemos a tiempo a una clínica. Claro, hay unos, por ejemplo, antes de los accidentes cerebrovasculares, hay un síndrome que, los especialistas lo vemos, que son las crisis isquémicas transitorias. ¿En qué consiste la crisis isquémica transitoria? O los TIA, los famosos TIA. ¿Qué es lo que son los TIA, doctor? Los TIA es una sigla en inglés, es Transient Ischemic Attack, es decir, un ataque digamos... Traduction, please. ¿Quién más? Pequeño, que son como pequeños infartos, ¿sería? Claro, la crisis isquémica transitoria, tal como dice, transitoria quiere decir que dura un ratito. La persona, por ejemplo, se puede olvidar, la persona puede tener un defecto visual que dura segundos y sencillamente incluso trastorno, y puede incluso mantenerse durante hasta 24 horas. Pero después eso consiste en que la arteria de nuestro cerebro se estrechó, se hizo chiquitita, no pasó el flujo, creó todo en la neurona un asunto que se denomina umbral, el umbral, la zona de penumbra, pero felizmente esa arteria se dilató y se salvó. ¿Me dejó algún daño? Fíjate que no te dejó daño, pero sí te avisó. ¿No dejó daño? No deja daño, no deja, porque no llegó a bajar bajo el umbral, quedó en una zona de penumbra, le llegó la sangre y sencillamente, pero eso es sinónimo que seguramente en las próximas semanas va a tener un accidente cerebral vascular hecho y derecho. Hay muchas personas que viven solas, que nos están escuchando ahora, que tienen hipertensión, que también tienen la base diabetes, ¿ya? Y que tienen además antecedentes familiares. Si yo estoy sola, ¿en qué minuto y qué síntomas podría yo tomar ¿Cómo uno se da cuenta? Conciencia para decir, tengo que ir a una clínica o tengo que llamar a alguien a hacer algo porque me puede dar un accidente cerebrovascular y no avisar? ¿A qué le pongo atención, doctor? ¿Qué pongo atención ahí? Generalmente las personas que viven solas tienden primero, ellas mismas se dan cuenta que de pronto se olvidan palabras, pueden darse palabras que se olvidan muy a menudo, que cursan de pronto con dolores de cabeza, de pronto que tienen pérdidas de fuerza que después las vuelven a recuperar, porque en cierto modo le está avisando como una crisis isquémica transitoria, isquémica que no le llega sangre, pero que es transitoria y después le llega sangre. Entonces, esa persona tiene que ser lo suficientemente, digamos, no mentirse a sí misma y decirse a sus familiares, o si ella es sola, decir, oye, yo tengo que ir al servicio de urgencia, y el servicio de urgencia la derivará al neurólogo, se le harán los exámenes, etcétera, etcétera. Pero realmente así un síntoma específico no va a haber. Esto a pesar de que está... Yo se lo bajo, doctor, tengo uñas. Entonces ya, así hay que tomar conciencia, pedir ayuda y buscar, doctor, qué hacer. Pero a ver, el tema es, ¿con cuántos de estos síntomas que hay aquí encima de la mesa? Por ejemplo, la pérdida de equilibrio, el problema al hablar, un mareo, un dolor de cabeza, ¿con cuántos, como advertencia, me tengo que ir directamente al hospital? La primera.
La primera, aquí no hay, oye, voy a esperar la segunda. O sea, con uno basta. Con uno basta. Con uno es suficiente. Y si no hay nada, estupendo, pero tú con no una puedes, suficiente. Con una suficiente. Tengo dos preguntas. Sí. La primera, usted dice, partió diciendo las personas que son jaquecosas, que pueden tener alergia por los alimentos y todo, pero esas son las personas jaquecosas. ¿Cómo ellas pueden diferenciar que es una jaqueca común y corriente versus un accidente cerebrovascular? Claro, y dicen obvio. que nosotros las personas que no somos jaquecosas, el dolor de cabeza es un dolor completamente atípico, inusual. O sea, que de alguna manera me voy a dar cuenta, pero me preocupa la persona que sufre jaqueca. ¿Cómo diferencia? La persona que sufre jaqueca, yo creo que tiene así derecho a tener jaqueca sin pensar que va a tener un accidente cerebrovascular aproximadamente hasta los 40 años. Hasta los 40. Después de los 40 años, digamos, de acuerdo a todos los últimos estudios, ya a los 45 años, normalmente antes se decía que prácticamente el promedio para que le dé un ataque cerebrovascular era 67, 65 años. Ahora hemos bajado a 45. 45 se ven accidentes cerebrovasculares y generalmente han sido personas que tienen todos estos problemitas, son hipertensos. Hay una cosa súper importante, las drogas. Las drogas. Las drogas. ¿Qué le llama drogas? ¿Alcohol? La cocaína, la cocaína te produce una tremenda vasoconstricción. Es decir, es una cosa que te puede dar un ataque cerebrovascular. La cocaína. ¿Y a cualquier edad si estás jalando? Claro, exacto. La cocaína. Exacto. Generalmente también se produce porque nunca es, como que dice, una golondrina no hace verano. Hay varios factores. ¿Las pastillas para adelgazar que toman las mujeres? Los anticonceptivos, las pastillas que toman para adelgazar, todo eso son, y justamente entre las pastillas anticonceptivas, inmediatamente uno ¿Por qué la tiene que pastilla tener, anticonceptiva? Hay muchas personas que toman pastillas anticonceptivas. Exacto, porque sencillamente las hormonas, sobre todo el estrógeno, tienen mucho que ver con los asuntos de coagulación de la sangre. Entonces, ahí hay alteración en la circulación de la sangre que te pueden producir trombos, coágulos, y ahí vienen los problemas. ¿Ya? ¿Los anticoagulantes? ¿El exceso anticoagulante, por ejemplo? No, los anticoagulantes te dan otro tipo de enfermedad, porque primero nosotros hablamos exclusivamente del ataque cerebrovascular isquémico, que es justamente el de tratamiento, entre comillas, neurológico, tratamiento en base a medicamentos y en base a ahora, felizmente, la prevención o el manejo del ataque cerebrovascular en Chile y en el mundo entero, y en Chile realmente el Ministerio de Salud se ha preocupado, hay varios centros, y no solamente aquí en Santiago, sino que en provincia, en Coquimbo, en Concepción, en varios puntos que hacen los tratamientos es decir, los fibrinolíticos, los cuales se inyectan activadores plasminógenos y te disuelven el coágulo, te disuelven esto, pero esto tiene que ser antes de las 6 horas. Por eso que es tan importante todos estos síntomas que aparecen, que a la primera que aparezcan tienen que volar al servicio de urgencia y ellos los derivarán. Doctor, le invito a las 14:57 a que escuche el siguiente audio, por favor. A ver. Hola, estoy preocupada. Mi marido sufre de dolores de cabeza y algunas veces amanece con el ojo rojo, como un derrame. Se le quitan un par de días, pero eso me preocupa. ¿Puede ser un accidente cerebrovascular? Gracias. Ya. Dolor de cabeza. Sí. La rojez de los ojos son síntomas suficientes. De los síntomas, el dolor de cabeza hay que estudiarlo. Se ha visto mucho y se ha estudiado mucho con respecto a este derrame conjuntival, el derrame en la esclera, en la parte blanquita, a ver si de alguna manera es producto de un proceso de hipertensión arterial en algún momento del día. ¿Es tan así? En algún momento ¿Subió del la día. presión? Mira, yo lo he hablado de este tema con oftalmólogos, se ha tratado estos temas y la verdad las cosas que no hay. Pero yo, digamos, por la experiencia, yo digo, cuando esto se empieza a dar a menudo, creo que hay un proceso de hipertensión así muy solapada que hay que estudiarla. Porque ¿qué es lo que hace la gente? La gente normalmente se toma la presión a las 4 de la tarde a veces, el médico le toma la presión, pero no hace un verdadero chequeo de la presión en las 24 horas. Y las 24 horas significa un holter de presión.
¿Por qué? Porque probablemente a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana tiene una alza de presión. Y esa alza de presión hace que efectivamente se produzca esta pequeña hemorragia en la esclera, es decir, en la parte blanquita del ojo. Ahora, la verdad que no sé por qué motivo no hay un estudio cuántas personas que sufren de estas cosas, doctor, tienen una hipertensión arterial. Pero entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle. Ya, pongámosle, pero ahí poniéndole le voy a agarrar de algo que ha dicho usted. Por la noche le puede dar a uno una alza de presión. Sí. Sí, en la noche cuando está durmiendo en reposo. Exacto, así es. Pero se supone que uno está descansando, ¿no? Mira, está descansando, pero es que, bueno, el corazón tiene sus razones que la razón no comprende jamás. Es decir, nosotros somos un elemento biológico y como elemento biológico no tenemos leyes matemáticas. Nuestro organismo de alguna manera hace las cosas que a él le molestan. Motivo por el cual puede ser en la noche, a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche. De hecho, la mayor parte de los infartos al corazón son prácticamente, yo aprendí de un viejo profesor que decía, es la hora de las mareas. Cuando sube la marea, empezó a las 6 de la tarde hasta aproximadamente las 9 de la noche y es los infartos. Tiene que ver con un problema de magnetismo, tiene que ver con un problema de que sencillamente nosotros como seres físicos, porque nosotros somos seres físicos que estamos en esta tierra, pero dependemos de todas las leyes físicas, gravedad, magnetismo, no respeta todas las que estemos cosas. Durmiendo en reposo, exacto, nada. No respeta. Motivo por el cual se ha visto, hay estudios y se ve, por eso el holter de presión se toma la presión cuando tú estás durmiendo y de hecho aparece, sí, efectivamente, usted tiene alza de presión a partir desde las 10 de la noche adelante. Está comprobadísimo, claro, está comprobado. Entonces, por lo tanto, esa persona, y sin embargo en el día pasa piola, como dicen los lolos. Ya no saben absolutamente, no, ¿qué presión tiene? No, me lo he tomado varias veces y perfecto, doctor. Qué perfecto. Van a hacer un holter y oye, doctor, era hipertenso, ¿ah? Bueno, eso, el que sabe, lo demás son jefes. Muy buena explicación, doctor, muy buena explicación. Dime. En breves instantes vamos a estar con Rodrigo Pizarro y Francisca Larraín. ¿Usted sabe lo que es el caldo de huesos? ¿Sabe por qué es tan importante consumirlo? Hoy, con nuestros queridísimos invitados, usted aprenderá cómo prepararlo y el por qué es importantísimo consumirlo para nuestra salud y el bienestar del organismo. Venga, y además, combatiendo el cáncer, porque se lo vamos a demostrar. Ahí vamos a un momentito. Venga, en momentos. Instagram, por favor. Venga, Carla nos dice, hola, buenas tardes, adoro su programa. Me gustaría consultar si cualquier tipo de dolor de cabeza puede desencadenar en un accidente cerebrovascular. Gracias. Aquí hay mucha pregunta, como puede darse cuenta del dolor de cabeza. Claro. El dolor de cabeza es un síntoma que está asociado a una serie de enfermedades, no solamente enfermedades del cerebro. Tú tienes acidez, una úlcera y vas a tener dolor de cabeza. Tú tienes un problema de colon y vas a tener dolor de cabeza. Del colon está claro, pero una acidez en el estómago va a provocar un dolor de cabeza. Sí, claro, es por el problema de pH. Hay un pH ácido y sencillamente todo eso lo va receptando. Nosotros como organismo somos un todo. Claro, para estudiarlo lo dividimos, pero en el fondo somos un todo. Así que por lo tanto, todo dolor de cabeza, entre paréntesis, el dolor de cabeza es el síntoma más consultado a nivel mundial. Más consultado a nivel mundial. Es el más consultado a nivel mundial. Por susto, precisamente por los accidentes cerebrovasculares, por tumores. Por tumores, porque la gente, bueno, le toman la cabecita y, claro, un dolor de estómago, dice, bueno, me cayó algo mal, que el pebre, que no sé cuánto, que procedí. Es decir, le echan la culpa a una serie de cosas, ¿no? Te estoy acordando del pebre, de un saludo a mi amigo Velasco, que tiene un programa en Radio Conquistador, y él decía que efectivamente en las fiestas patrias todo el mundo dice anda mal, anda medio enfermo y digamos anda con la caña y dice, no, es que el pebre me hizo cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena, efectivamente. Entonces, el dolor de cabeza, que la pregunta del Twitter, del Instagram, ¿qué se puede hacer para diferenciar cuándo asustarse? Porque ella pregunta, ¿un dolor de cabeza me puede llevar a un accidente cerebral? A ver, hay dolores de cabeza cuando el dolor de cabeza se hace repetitivo. Es decir, la persona está continuamente con dolores de cabeza
o bien es una jaqueca que ha sido maltratada en el sentido que no ha tenido el tratamiento adecuado, porque el tratamiento maltratado, de la jaqueca, claro. exacto, ha tenido un tratamiento que faltan algunos factores para que realmente. ¿Y por qué ese dolor de cabeza? Porque no todas las migrañas, no todas las dolores de cabeza son exclusivamente este tipo alérgico que decimos nosotros, sino que hay otras causas. Hay causas, por ejemplo, hemos hablado en otras ocasiones de la columna cervical. La columna cervical da síntomas muy similares a la jaqueca y de hecho se llama jaqueca transformada, porque las vértebras que están en íntimo contacto con los nervios, con las raíces, te ataca, te produce una contractura de los músculos. Esa contractura de los músculos te produce aumento del ácido láctico y el ácido láctico de rebote te da jaqueca. Así que por lo tanto la jaqueca debiera ser bien evaluada. Ahora, la persona que no es jaquecosa dice, no, yo nunca he sufrido jaqueca, porque la jaqueca empieza a los 5 años de edad y termina a los 55. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La que no ha sufrido nunca, puede que sea un dolor de cabeza, y ese dolor de cabeza casi es tanto más importante que la jaqueca. Aquí tenemos un cerebro, doctor. Ya. ¿En qué parte del cerebro sería preocupante y alarmante ese supuesto dolor de cabeza? O sea, ¿hay alguna zona en concreto que diga, usted si lo siente aquí en el frente o en el costado o abajo en la nuca, directamente tiene que irse al hospital porque es un accidente cerebrovascular? No, el accidente cerebrovascular, está contestando, te puede ocurrir en cualquier parte, por eso que en un principio se le denominó accidente, porque no sabíamos en qué parte. Ahora cuando te dice cualquier más. Parte se refiere a los lóbulos, ¿verdad? A cualquier parte del cerebro. Efectivamente, te puede ser frontal, te puede ser parietal, te puede ser del lóbulo occipital, del tronco cerebral. Por ejemplo, felizmente el tronco cerebral está la formación reticular, está el centro de la vigilia, está el centro, se puede decir, de la que persona está despierta. Felizmente todo eso lo irriga la parte vertebrovascular, que es menor la cantidad de infartos que los de la parte anterior. Es decir, es más frecuente la parte anterior que la parte posterior. Ahora que usted tiene el cerebro, esto sí lo puede explicar, y viene un infarto o un accidente cerebrovascular, hay una diferencia ahí por el cuerpo calloso que son el hemisferio izquierdo o derecho. ¿Qué podría pasar si afecta una zona X de ese cerebro? Mira, es una muy buena pregunta, porque nosotros tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, a usted lo va a ver al lado derecho de su pantalla, al parecer. Gírelo un poquito hacia... Ahí. Perfecto. Exacto. Ya el lado izquierdo, este lado izquierdo que yo estoy acariciando, cuando uno opera, efectivamente lo ve así, ¿ya? ¿Así lo ve? Ahí es la diferencia entre neurocirujano y neurólogo. ¿Ya? El neurólogo no opera, el neurocirujano sí nos metemos en esta casquita. Y en el lado izquierdo está una parte importantísima, que es el centro del lenguaje. Gracias a eso, el centro del lenguaje, que tiene que ver con la escritura, que tiene que ver con el hecho de expresarse, con el hecho de ser superiores en este reino animal, en el lado izquierdo y no en el lado derecho. Motivo por el cual... doctor, ahí tenemos una descripción del lóbulo del lado izquierdo y derecho, para que usted vaya explicando las funciones que cumplen y cómo podría ser afectada ciertas áreas de nuestro cerebro. Claro. Ahí el lado azul de nuestro... izquierdo. Claro, el lado azulito, justamente de izquierdo de la pantalla, está el hemisferio izquierdo. Y ahí hay una zona que dice lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, todo racional. Pero principalmente es el... Perdón. Responda otra vez. Alguien está desesperado por conversar con usted. Doctor, atiéndalo, no hay problema, en vivo y en directo, por favor. Y va a contestar el doctor. No, ya cortaron. Y también el razonamiento en el hemisferio izquierdo. Entonces, por lo tanto, el hemisferio izquierdo, así entre comillas, claro que tiene una preponderancia y es mucho más importante también, entre comillas, realmente por el asunto del lenguaje. El lenguaje. ¿Y qué es el que más queda afectado cuando hay accidentes cerebrovasculares o da lo mismo? No. Yo casi siempre veo pacientes afectados en el lado izquierdo. El lado izquierdo. Ahora, el lado izquierdo de nuestro cerebro maneja el lado derecho del cuerpo. Esa parte usted la puede explicar porque es bien. ¿Por qué si se afecta el lado izquierdo queda con consecuencias? Porque nosotros en nuestro cerebro, todas estas fibras que salen de las neuronas de este lado izquierdo
Ahí creo que estamos, sí, del lado izquierdo, que es este. Aquí en la parte cortical están las neuronas, pero las neuronas terminan en un eje, que es cilindro eje, y estos cilindro eje se van hacia abajo y cruzan. Hay un entrecruzamiento y se llaman los haces piramidales, ¿ya? Y el piramidal va por el otro lado, motivo por el cual cuando se afecta esto, aquí viene en el otro lado, en el lado derecho, es el efecto que produce, el daño que se produce. Entonces quedo con un accidente cerebrovascular, ni Dios lo quiera, pero en el lado izquierdo, y voy a tener problemas con el brazo, con la pierna. Es derecha. Es derecha, pero se afectó tu lenguaje. Mi lenguaje, sí. Tu lenguaje. Cuando dicen que es preferible tener un accidente en el hemisferio izquierdo o el derecho, yo digo el derecho de todas maneras. Pues el derecho no está el lenguaje, entonces por lo tanto tú vas a tener exclusivamente en el lado izquierdo, vas a tener tu parálisis, la hemiplegia izquierda, claro, pero puedes hablar. Puedes hablar, eso es súper importante. A propósito, entonces, ¿qué maneja el lado izquierdo, el lado derecho del hemisferio? Si tengo el accidente en el lado derecho. El lado derecho, digamos, el lado derecho ahí también, tal como dice nuestra pantalla. El primero es intuición, doctor. Mira. Ahí está toda esa parte, es la parte artística. Mire, generalmente, mira, y los del lado derecho, por eso son zurdos, generalmente, porque tienen todo el asunto, y de allí que los zurdos realmente tienen capacidades que los que tienen derecho el lado izquierdo no la tienen. Es zurdo del lado derecho, dice sentido artístico, imaginación, sentido musical. Toda esta cosa la tienen. De allí que, por ejemplo, nuestro crédito, tiene la Chino percepción Río, tridimensional, doctor. ¿A qué se refiere la percepción tridimensional? Que no deja de ser importante para ver perspectiva. Claro, ellos en cierto modo tienen esa capacidad de ver cosas que nosotros vemos casi en dos dimensiones, las anteriores y profundidades. Ellos ven, pero no solamente la profundidad en lo que se refiere a las partes orgánicas, sino que también en lo que se extiende. Es un asunto muy difícil de entender, pero psicológicamente podríamos decir, por eso que son poetas. Claro. Tiene más desarrollada la parte emocional, mucho ¿sabía? más, de otras dimensiones. De otras dimensiones. Así como de otros planos, la percepción de planos. Generalmente hay mucha gente, por ejemplo, voy a referirme a mí cuando pequeño, seguramente yo era zurdo, pero en esa época no era mal visto que uno estuviera con la izquierda. Incluso le amarraban la mano. Claro, y te enseñaban con la mano derecha. Sí, los castigaban, tú sabes, a los zurdos. Claro, exacto. Pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando quiero algo muy específico en mis operaciones, yo uso la izquierda, porque ese ADN no me lo pudieron quitar. No, está ahí. No, está ahí. Entonces, son como ambidextros. Y para escribir con la mano derecha a mí me cuesta. De todas maneras Pero me usted cuesta. sabe cómo ha trabajado su cerebro, imagínese, al revés no va a tener Alzheimer. Dice que si soy derecha Bueno, tenemos un audio, doctor, que dice lo siguiente. Hola, amigos de Vivir Bien. Doctor Abel, le quería hacer una pregunta. Cuando ya se presentan los síntomas o las señales de alarma de un accidente cerebrovascular, ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar y no quedar con tanta secuela o que finalmente el accidente no pase a mayores? Ya, un saludo grande. Gracias. Mira, buena la pregunta. Muy buena pregunta. Tiempo que tenemos para trasladarnos. Ojalá que no sea más allá de las 5 horas. Hasta las 5 horas, 6 horas, tú tienes que estar en un centro, en un buen centro neurológico. No puedes ir al consultorio de la esquina, no. Tienes que ir ¿pero inmediatamente a un hospital de urgencia? A hospital de urgencia, claro. Un hospital grande donde esté el centro para que sencillamente te hagan el escáner, te vean realmente, o muchas veces incluso inmediatamente van a saber que tú estás sufriendo un ataque cerebrovascular isquémico. Y te van a entrar en un protocolo que tiene el Ministerio de Salud, todos los grandes países, en los cuales te van a hacer una fibrinolisis, un factor RTPA, etcétera. Te van a manejar muy bien. Incluso si tienes un poquito, te demoraste un poquito más, puede llegarse, si el centro está totalmente constituido, a hacer un procedimiento neuroradiológico. ¿En qué consiste ese sistema? Que con el neuroradiólogo van a meterse con unos catéteres especiales en las arterias y te van a extraer el coágulo o el émbolo que quedó impactado. Si llega a tiempo. Si llegas a tiempo. Si te pasaste, incluso ese sistema del sacar
el coágulo mediante este catéter más o menos se está extendiendo hasta las 10, 12 horas. Todavía tienes posibilidades, pero lo ideal, ojalá llegar antes de las 5 horas. ¿Eso se llama varillar, como cuando entras por la pierna? Sí, claro que sí. Es un cateterismo, tiene diversos nombres. Oye, una cosita pequeña que le quiero preguntar a propósito. Sí. Estoy, de nuevo, para las personas que nos están escuchando, estoy sola en la casa, dicen que hay ciertas cosas que uno puede ver para poder ir a un centro asistencial. Si Sergio es mi pareja también y no estoy sola, ¿me puede hacer levantar los brazos? Y si un brazo no lo levanto, ¿podría hacer señales? Claro, ese, al igual que en un principio dijimos que el problema es la visión, el problema es el lenguaje. Ahora, claro, si la persona nos ha visto en este programa o ha leído un poquito más, efectivamente, poner las manos con los ojos cerrados, que es una prueba clásica de la neurología, tú cierras los ojos y mentalmente tú juras que las tienes acá, pero lentamente empieza una de las manos a bajar. Te dice, abre los ojos y te das cuenta que el brazo... Eso significa una aparesia. Aparesia es el primer grado de una parálisis, por decirlo así. Así que por lo tanto, eso está más, digamos, súper así acabado de que tienes un ataque cerebral, pero cursando en ese momento. Lo que está claro son dos cosas, que si estamos bien informados, con esas 5 horas tenemos tiempo de sobras de llegar a un hospital y que nos atiendan. Sí, así es. Y por otro lado, por ejemplo, si uno está frente a una persona en la casa que está sufriendo un accidente cerebrovascular, ¿hay alguna primera medida de auxilio que se le pueda entregar? Sí. Aparte, obviamente, de llevarlo al hospital urgentemente, pero ¿hay algo que se puede hacer en ese momento? Digamos, muchas veces el problema es que la persona con esto cae y su cuello tiende realmente a ponerse en posición que no, aparte de ese accidente cerebrovascular, no puede respirar bien. Lo primero es tratar de que respire bien. Incluso si se puede, en ese momento la persona tiene cierto conocimiento, ojalá que le pueda dar un poco de oxígeno, porque lo primero, y no cuando tiene eso y si le ocurre en la calle, toda la gente se acumula y le quita el oxígeno. No, déjelo que la persona que sabe y los demás retírense. Nada de ver, vean de lejos, pero es el problema que tenemos específicamente en Chile. Yo he estado en otros países y ocurre y lo primero que lo toman, pero nadie está viendo ahí, pero aquí todo el mundo, ¿qué le pasó? Es decir, una curiosidad. Sí. Bueno, doctor, hoy día en Vivir Bien no solamente estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares, cómo evitarlos, cómo tener conciencia, tomar conciencia, sino que también tenemos un tremendo tema porque siempre queremos lo mejor. Hoy día vamos a hablar de los beneficios del caldo de hueso y como dijo Sergio anteriormente, no solamente los beneficios para nuestra salud, sino que también puede ayudar con el cáncer y se lo vamos a probar hoy día porque tenemos un testimonio en vivo y en directo. Y tenemos un audio, doctor, que dice lo siguiente. Hola amigos de Vivir Bien. Quisiera hacer una consulta. ¿Qué hay de cierto que cuando uno sospecha en una persona que está teniendo un accidente vascular o una hemorragia cerebral, es verdad que uno ayudaría mucho pinchándole los dedos de las manos y pinchándole el óvulo de la oreja? Doctor, ¿eso hace liberar la presión de la sangre? ¿Es como un secreto de la abuela, se podría decir? Mira, la verdad las cosas que dentro de la medicina que nosotros estudiamos, dentro de esta parte, no hay ninguna de eso. Esos son más que nada producto de la experiencia de la gente, una medicina popular, por decirlo así. Casera, quizás. Casera, total. Y yo digo que si realmente puede tener algún valor, yo creo que habría que hacerlo. Ahora, el asunto de la oreja creo que tiene un poquito más de... ¿No le hace daño a la persona? No le va a hacer daño en absoluto. Y el asunto de la oreja tiene que ver mucho con la auriculoterapia, tiene que ver con ciertos principios de la medicina china. Así que, por lo tanto, yo creo que si lo pueden hacer, que lo hagan, digamos, pero la verdad concreta es que si hay algún síntoma, deben existir lo que nosotros sabemos, lo que nosotros podemos ayudar a un servicio médico hecho y derecho. Siguen llegando las preguntas. Hay una cosa muy importante, nosotros hemos hablado, hemos hablado de un asunto de los isquémicos. No se olviden que los accidentes cerebrovasculares también hay hemorrágicos. Y lo hemorrágico tiene que haber sangra en nuestra cañería dentro del
al cerebro y son hematomas, se produce un gran hematoma, un gran coágulo dentro del cerebro, que son los hematomas lobares, y ahí también hay que ver, evaluar, ahí el neurocirujano es el que va a evaluar si lo opera, no lo opera, lo deja, etcétera. ¿Pero por qué razón sangra? ¿Porque vieron un infarto? ¿Porque se revienta la arteria? Se rompió la arteria. Claro. Ahora, esa arteria, porque nosotros hemos visto cuando dentro de la cañería, que es la arteria, se tapa, no llega sangre, pero hasta ahí nomás. Pero hay otros casos en los cuales hay como pequeños globitos, que son los famosos aneurismas, y que se denomina hemorragia subaracnoidea, porque está debajo de la aracnoides el problema, pero también están las hemorragias cerebrales propiamente tal, que son cuando se rompió el vaso, y ese vaso, ¿por qué se rompió? Porque tiene hialinosis, porque tiene un problema por la edad. Generalmente son personas mayores de 75 años y sencillamente se rompe, ya no solamente se detiene la sangre, sino que se rompe, y ahí tenemos las hemorragias intracerebrales, lobares, y también tiene que ser rápidamente evaluada por los médicos especialistas. Doctor, queremos atender a todas las personas, así que ahora sí demos paso al tuit, por favor. Venga, Cristian nos dice, ante la presencia de una persona con un ataque cerebrovascular, ¿qué no hay que hacer? Bueno, ¿qué es lo que nunca hay que hacer? Bueno, lo primero es, por ejemplo, cuando cae una persona, lo primero que hacen es ver si la presión, cómo está la presión arterial. Ahora, si indudablemente la presión arterial está baja, ¿qué es lo que van a hacer las personas? Es levantar las piernas, ¿verdad? Y van a dejar la posición de Trendelenburg, que es una posición muy antigua. Pero en estos casos, ojo, eso está contraindicado. Levantar las piernas. Contraindicado. Porque uno siempre tiene la tendencia, es que usted está diciendo algo muy importante, sí. Cuando la persona se desmaya, levanta las piernas. No hay que hacer eso. Es que va, por eso te digo que es muy importante que los que tienen que meterse ahí son los que de alguna manera o son auxiliares médicos o son enfermeros o son médicos, pero una persona que no es su campo, lo mejor es que digan dónde hay un médico, dónde hay una persona que sepa. Eso es lo que realmente, porque hacer cosas a tientas y locas puede ser contraproducente. Nosotros entendemos que eso es lo ideal, lo que usted dice, pero nosotros aquí también queremos ayudar a la persona y es como... que vive por última aislada. Obvio, un pequeño dato como... Ha quedado muy claro que lo de las piernas no lo hagan, nunca jamás. ¿Qué más? La otra cosa, también tienden a darle un poquito de agua. Oye, aquí tengo una Coca-Cola. Meterle agua es tampoco importante. Puede ser cualquier bebida. Por ningún motivo. Agua no. ¿Qué le puede hacer el agua que está inocua? Porque sencillamente pasa a los pulmones. Claro. Pasa a los pulmones y después vamos a tener una neumonía por aspiración. Ya, entonces no levantar las piernas, no darle agua, ¿qué otra cosa más? Bueno, esas son las dos principales, porque eso es la parte general. Y dejarle que tome aire. Claro. Es decir, no taparle el aire, ¿ya? Okay. Eso, porque ya después hacer otras cosas, no, eso de, por ejemplo, recién me decía en nuestra pantalla, o la señora que llamaba, que pincharle los dedos, no, creo que, por lo menos dentro de mi conocimiento, yo no lo haría, pues no sé, no he visto nunca. Doctor, yo acá veo sangre, arterias rotas, sí. Balizas que son emergencias, ya uno está medio angustiado porque está el cerebro súper importante. ¿Hay alguna forma que podamos prevenir? Porque yo sé que el sedentarismo, por ejemplo, sería una que podamos prevenir que no nos venga un accidente cerebrovascular. ¿Qué otra cosa más? Y también le hago una pregunta. ¿Las mujeres que están cerca de la menopausia o que les llega la menopausia también son más propensas a hacer un accidente cerebrovascular? También. No solamente por eso, sino que por el asunto de la edad. La edad, que son factores inmodificables, es decir, la edad sigue un consenso en el cual las hormonas son menores, hay un desorden hormonal y sobre todo, digamos, es importante la mujer, felizmente en los últimos tiempos la mujer está tomando conciencia y sabe que tiene que evitar el sedentarismo. No puede ser como nuestras
con todo el respeto, nuestras abuelas, tías abuelas, que sencillamente nunca hacían gimnasia. Eso, pero gimnasia duraban, no morían por accidente cerebrovascular. Era otra la alimentación. Y se movían también mucho, eran de moverse, bastante, no estaban sedentarias. Pero lo ideal es, tal como dijimos en un principio, no es necesario ir a un gimnasio. Es, por último, salga a caminar de una manera rápida, pero indudable que su corazón se mantenga bien, sus arterias se mantengan elásticas. Todo esto nos va a ayudar a la mujer. Antiguamente se suponía que los hombres eran más propensos a los accidentes cerebrovasculares, pero de acuerdo a las últimas, la mujer lo ha equiparado. Lo mismo ha pasado con la presión arterial. Antes el hombre era más, se detectaban más casos en hombres de hipertensión arterial y ahora las mujeres están igual. Hay una cosa importante, el tabaco. Es decir, las personas que fuman es un daño terrible a las arterias, terrible a la vasoconstricción, están mucho más propensos, lo mismo que las drogas. El tabaco y la droga es cosa seria. Y ciertos medicamentos, digamos que claro, entran dentro de la catalogación de las drogas. Nosotros queremos contestarle todas las preguntas. Por suerte los tweets y los Instagram no tienen baliza porque tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Vamos allá. Pilar dice, cuando uno sufre crisis de pánico, estrés y depresión, crisis de pánico, estrés y depresión, ¿es más factible tener algún accidente cerebrovascular? Muy buena pregunta. Tremenda la pregunta. Claro que Tres cosas, ¿sí? Claro, con respecto al pánico, la persona, pero tiene que tener varias cualidades. Es decir, una persona puede tener 17 años, 20 años y tiene pánico, es improbable que tenga un accidente cerebrovascular. Pero si esa persona tiene, por ejemplo, pasado los 50 años y tiene un acceso de pánico que no lo ha tenido nunca, vaya a saber por qué no lo ha tenido nunca, porque el pánico, de alguna manera también, los psiquiatras lo saben muy bien, hay antecedentes. Eso, el pánico te produce un aumento de la adrenalina. El aumento de la adrenalina te hace subir la presión arterial. Y al subir la presión arterial te podría desembocar en un momento dado en una arteria que está, digamos, no muy buena, te podría provocar una ruptura de esa arteria y tienes una hemorragia cerebral. El accidente cerebral isquémico en pánico, no, eso no ocurre. El estrés también, digamos, una persona cansada más tiene tendencia a tener un accidente hemorrágico, es decir, un accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular hemorrágico, que el isquémico. Es decir, todo lo que nos ha mencionado. ¿La depresión? La depresión realmente cae como en todas las otras enfermedades, si es que tiene diabetes, si es que tiene lupus, es decir, hay una serie de esas otras cosas que puede tener. Depresión en el fondo igual que todo el mundo. Okay, yo quisiera decirle, crisis de pánico, depresión quisiera decirle algo súper importante. Las personas que sufren de crisis de pánico generalmente se asustan mucho y usted sabe que van aumentando más y más el círculo vicioso. Entonces, no es que la crisis de pánico, por si acaso, vaya a producir un accidente cerebrovascular, sino que si la persona ya es mayor, por lo que estoy entendiendo, si tiene problemas de presión, si está muy estresada, si es diabética, tiene obesidad y una serie de cosas a la base, podría ser. Claro que sí, para que no se asusten de decir ahora, tengo una crisis de pánico, mañana accidente cerebrovascular. Que no cunda el pánico. Exactamente, muy tienen buena que palabra. darse varias, es decir, en todas nuestras enfermedades el organismo no está llano a pescarlas todas, no. Él tiene su defensa, entra una serie. Aquí hay una cosa muy importante, fíjate que creo que en alguna ocasión, no sé si lo tocamos, las personas que viajan estos vuelos transatlánticos, dicen, no, voy a ir a España, voy a ir a Europa. También en bus. Doctor, también en bus. O sea, muchas personas que viajan en bus también corren el mismo. Están prácticamente 4 horas, 5 horas sin moverse sus asientos, se quedaron dormidos, etcétera, etcétera. Entonces hay un éxtasis venoso. Esa éxtasis venoso, es decir, esa sangre que le cuesta pasar, ¿por qué? Porque la pierna está doblada, porque no camina, ellos también tienen posibilidades de hacer accidentes cerebrovasculares. O sea, las personas que viajan, por ejemplo, de Santiago a Concepción en bus, que son 5 horas. Imagínate Iquique, al norte. Bueno, Iquique. Claro. Imagínense, en un bus que van sentados, también tienen las mismas probabilidades. También tienen,
Exacto, aumenta las posibilidades de tener un ataque cerebrovascular. Bueno, pero por norma general van parando un momentito, ¿o no? Son pocos, ¿no? son pocos. O sea, o tienen que pararse, caminar, tomar conciencia, levantarse, colocarse bien de adelante. Pararse en algún momento, ahí, no realmente. Ahora, claro, ¿quiénes están más afectados? Efectivamente, personas de 65 años para arriba, digamos. Cabros jóvenes no, pero la gente que, digamos, ya tiene cierta edad, digamos, tiene que cuidarse de eso. Siempre y cuando no estén con las drogas, cabros jóvenes, como hablamos, la cocaína, exceso de alcohol. Sí, todo eso. Dejen las drogas. 1528. Tweet, por favor. Vamos. Ale dice, si se sufrió un ataque cerebrovascular hace unos años, ¿se puede volver a tener otro? Ah, qué buena pregunta. Ahora, la persona que sufrió un accidente cerebrovascular, como dice ahí, lo más probable es que esté con tratamiento. El tratamiento generalmente es un tratamiento anticoagulante, es decir, que impida que se forme el trombo, generalmente en base a los famosos acetilsalicílicos, las aspirinas. De allí que está la aspirina infantil, de un gran laboratorio también muy conocido, y otros anticoagulantes. Así que es difícil, pero puede darse esta reincidencia de un ataque cerebrovascular. Puede darse. Pero es difícil. Sí, pero es difícil. Porque está con tratamiento. Ahora yo quisiera, tratamiento. no discriminan sexo ni en edad, porque yo me acuerdo haber estado en la universidad cuando tenía como 24 años y una compañera de 20 años tuvo un accidente cerebrovascular a esa edad, que me acuerdo que quedó secuelada. O sea, puede pasar, no solamente que tenga que ver en relación a que uno, a medida que es mayor, es sí o sí. Claro. Tú también has puesto, bueno, este es un tema tan amplio que es imposible tomarlo en tres parámetros. Pero la gente joven, sobre todo las mujeres, tiene la posibilidad de tener lo que se denominan malformaciones arteriovenosas, y eso se ve en gente joven. ¿Qué es lo que es una malformación arteriovenosa? La malformación arteriovenosa es una especie de varices, así como hay varices en las piernas, cerebrales. Hay unas varices en el cerebro, y esa es una malformación arteriovenosa. Y esa, sobre todo en las mujeres, cuando están cercanas a tener guagüita, quedan embarazadas, hay más posibilidades de que sencillamente se revienten. Motivo por el cual, si hay antecedentes de malformación arteriovenosa en la familia, ellos tienen que hacerse un prechequeo con respecto, porque si tiene una malformación arteriovenosa, esa hay que tratarla, y eso hay que hacer exámenes para ver, y de partida, si es que van a tener la guaguita, tiene que ser cesárea, no puede ser un parto normal, por la fuerza que hacen, porque se revientan cuando hay una hipertensión arterial alta. Ok, una pregunta importante. Si una persona sufre un accidente cerebrovascular, ¿qué cuidados debe tener que sean importantes para no volver a sufrir otro accidente? Y cambio de vida también, porque puede ser que el cambio de vida, el estrés y muchas cosas le hayan provocado este accidente. Bueno, ¿qué puede recomendar usted, doctor? Cuando una persona ha tenido eso, primero, digamos, tener un control con su cardiólogo y con el neurólogo. Debe tener ese control. ¿Por qué? Porque yo lo dije en un principio, la parte cardiovascular está íntimamente ligada a esto, porque esa persona puede tener una arritmia. Una arritmia significa un ritmo del corazón descontrolado, es decir, a rato se acelera, a rato se queda con más lenta pulsación, y eso produce un torbellino como una licuadora dentro de la sangre en el corazón, mecánicamente estamos hablando, y se producen pequeños trombos. Y ese trombo, ese coágulo que viaja, encuentra una arteria que está con una plaquita arteriosclerótica, eso es motivo para que, si es repetitivo, vaya a tener un infarto o este accidente cerebrovascular del cual estamos hablando. Pero vuelvo e insisto, esa persona primero tiene que cuidarse y tiene que seguir tratamiento anticoagulante. Ahora, hay tratamientos anticoagulantes y anticoagulantes, es decir, hay de los más severos a los más medianos, hasta uno casi un saludo a la bandera. Pero va a depender mucho de los factores. Ahora, si está diabético, tiene que estar controlada su diabetes. Si es hipertenso, tiene que tener controlada su hipertensión arterial, y así sucesivamente. Hemos aprendido enormemente con usted, una auténtica y verdadera clase. Y ahora le tengo una pregunta. A ver, ¿usted conoce el caldo de huesos? No. Sí, conozco, pero
en el campo generalmente, yo me acuerdo así, digamos, un saludo para Ovalle. Usted salude, pero ahora nosotros le queremos enseñar a usted. Acompáñeme, no se vaya, acompáñeme por aquí, que queremos que usted se deleite con el caldo de huesos que tenemos aquí y con nuestros queridos invitados de Soul Foods. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Rodrigo y Francisca, bienvenidos. Bienvenido a Vivir Bien. Hoy va a aprender usted todo acerca del caldo de huesos. Y aquí hay una tremenda historia. Rodrigo, Francisca, aquí nosotros siempre estamos con algunos mesones que tienen que ver relacionados con la salud. Me pregunto, ¿qué relación hay con el caldo de hueso, con la salud? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, primero, el AFRAN cumple hoy día un año de que se empezó a tratar del tratamiento contra el cáncer. Y en base a eso, buscando una alimentación saludable para ella, para enfrentar todo el tratamiento que significaba operaciones, quimio, radioterapia, consultamos con expertos en nutrición que nosotros tenemos una muy amiga nuestra que es Paz Calvo, que está estudiando en Estados Unidos, y nos recomendó mucho el caldo de hueso. A ver, Rodrigo, fuimos como al hueso. Claro, sí, muy rápido, pero es bonita la historia, súper bonita. Me gustaría saber la historia, por lo que entiendo. Hace un año atrás la Fran fue detectada con un cáncer. Por un cáncer de mama. Un cáncer de mama, y llegaron a la radio y a la quimio, por lo que tú dices, y buscando mejorar. Claro, o sea... Es que partió un poquito al revés. Hace un año justo me diagnosticaron con el cáncer de mama, efectivamente. ¿Ya? Y al empezar porque ya habíamos empezado con la alimentación saludable, hace un tiempo atrás con mi hermano con el tema deportivo, porque yo me había metido mucho en el tema deportivo corriendo 21. A mí me consta que sois maratonianos, corréis maratones. Medio. Yo soy el aguatero nomás. Claro, entonces ya habíamos empezado con el tema de la alimentación saludable, pero al diagnosticarme este cáncer, justamente María Paz fue una de las primeras personas que me llamó por teléfono y nos dijo que dentro de la alimentación teníamos que incorporar este caldo de hueso para todo lo que venía, para preparar el cuerpo mejor preparado. Exacto. Antes de que ella entrara a las quimio y a la... enfrentar operaciones, enfrentar quimio, enfrentar todo el proceso que era largo. Y eso, dentro de todas las recomendaciones, que son muchas, vitaminas, alimentación sana, estaba como un producto estrella que era el caldo de hueso. Sí. Y así empezamos a tomarlo desde el día 1, la Francisca, ¿cierto? Antes de sus operaciones. Y así empezó yo le preparaba el caldo, investigando cómo hacerlo mejor para que quedara de la mejor forma posible. Ese lo hacía yo. Y ahí estuvimos todo el tiempo. La Francisca enfrentó muy bien sus operaciones. Rodrigo, lo que pasa es que, a ver, a mí me consta de que, o sea, obviamente al entregar la noticia de que tu mujer tiene un cáncer, eso se vive en el núcleo familiar de manera impactante. Y ahí tú decides, con esta información, olvidarte de todo y empezar a investigar con respecto al caldo de huesos, dejar incluso tu trabajo oficial. En cierta forma sí, en cierta forma y dedicarte a la creación de estos productos en base a caldo de huesos para sanarla a ella. Claro, más que dejar las cosas de hacer, un poco es cambiar el foco en el fondo. Más que dejar de hacer otras cosas, lo que sí es enfocarme en ella, en la familia, ¿cierto? Y ver cómo enfrentar de la mejor forma posible todo lo que remesón. Y eso concluyó en que yo saliera de mi trabajo para estar en el fondo acompañándola a ella también, por un montón de... En todo el proceso. De factores y todo el proceso. O sea, nosotros enfrentamos este proceso como familia juntos. Pero a día de hoy, ¿estás con tu otro trabajo? Hoy día no. ¿Íntegramente estás...? No, estoy ahora dedicado íntegramente a esto. Qué bonito. En el fondo, cuando ella terminó su radio, yo ya empecé a buscar trabajo nuevamente. La verdad que no se han dado las oportunidades que yo estoy buscando, y mientras tanto estaba en este proyecto. Surgió este proyecto, al final no era un proyecto, al final era buscar cómo tener, porque esas botellas se acababan muy rápido, una ollita que tenía yo se me hacía nada, la cocción eran 36 horas y había que buscar una forma de tener bien suplido en el fondo el refrigerador con sopa para Francisca, porque ya ni siquiera el resto podía tomar. Y ahí todos los niños también querían tomar, porque resulta que es rica. Entonces los niños también querían sopita, la nana también quiere sopita. Todos querían sopita. Todos quieren sopita, y la sopita, y oye, ¿y por qué no me vendís sopita? Y
chuta, y así partió, yo tranquilo al fondo de la casa, empezando a hacer una etiqueta chora, a buscar la botella, una botella que era simpática, ¿cierto? Que tuviera un tema con el medio ambiente, por eso es una botella de vidrio, reciclable, buscar darle onda a este tema. Mientras tanto, en el fondo, yo estaba acompañándola a ella en la casa con tiempo. En ese momento no estaba buscando trabajo, ¿cierto? Entonces tenía la oportunidad de estar 100% en eso. Quiero hacer una pregunta. Francisca, tú lo miras con una cara así con tanta dedicación. Además te quiero felicitar porque se cumple, está súper bien, un año de tu cáncer. Y no deja. Y tú publicaste esto en Twitter, en Instagram hoy día, dices: corredora por la vida, hoy se cumple un año desde que me diagnosticaron cáncer de mama. Es imposible que no produzca algún tipo de sentimientos encontrados. Por un lado, la felicidad de estar viva, poder estar con mi familia y trabajar, y de haber aprendido tanto esta experiencia que me dio la vida. Por otro, lo frágiles que somos y no nos damos cuenta hasta que nos pasan cosas tan fuertes como esta. Disfruta y vive a Concho. Siempre agradecida de mis doctoras que sigan conmigo día a día. Perdón, pero necesito abrazarte yo. Ay, no. Bravo. Ay, yo me amo. Muy emocionada, Está bien, muy felicitaciones porque eres un gran hombre detrás de una gran mujer. Pero deja que te abrace. Le cuesta el abrazo. Hay un tema. Francisca, yo te quiero decir, ¿qué sientes tú? Con respecto, no queremos ser como sensacionalistas, pero veo algo tan maravilloso que generalmente los hombres no tienen tan desarrollada la parte emocional, se asustan cuando la mujer se enferma. Obvio. Él deja todo, según lo que le refiere a hacer, y en este minuto, por ti, y se dedica a ti. ¿Qué pasa como familia? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo ves la ayuda de Rodrigo hacia ti? O sea, para mí fue fundamental. Desde el día 1 me acuerdo, o sea, me emociono, cuando lo iba leyendo me emocioné porque ha sido un año que involucra, entre los tratamientos, sentimiento, crecimiento, cambio, evolución. O sea, en mi caso, yo siento que para mí el cáncer fue una segunda oportunidad de vida, en verdad. ¿Miedo? Miedo. ¿No sentiste miedo? Sentí miedo, sí, sentí mucho miedo muchas veces, pero el apoyo de Rodrigo fue fundamental. O sea, me acuerdo, ha sido justo un año atrás, que estábamos sentados, después que nos dijo el doctor, estábamos sentados en un banquito los dos y Rodrigo me dijo: en esto estamos juntos desde hoy día hasta siempre. Y así fue y así ha sido. O sea, estuvo realmente junto a mí en todo minuto, en todos los doctores, en todos los tratamientos. Ahí está esa foto maravillosa. En cada quimio, en cada radio, o sea, cada día fue mi pilar, bueno, junto con mi familia, mi hermano, mis amigos, pero en el fondo yo creo que la pareja es muy importante en este tipo de enfermedades, y para mí Rodrigo fue mi pilar fundamental para poder salir adelante. Doctor, ¿qué le parece? ¿Qué piensa usted con lo del apoyo familiar? Impresionante, bueno, ¿no? Excelente. Decir, bueno, volviendo al tema mío, yo estoy completamente seguro que el cerebro, cuando está trabajando con una felicidad a concho como ustedes tienen, una serie de cosas que no se han descubierto, que seguramente pasarán años y años, y a lo mejor en 20 años más van a decir: mira, el caso de Francisca se debió porque tales y tales cosas empezaron a funcionar en su cerebro. Sí. Por eso que se dice que el amor lo puede todo. Sí. Y el caso de aquí es un caso viviente de amor, en el cual toda tu maquinaria del cerebro está puesta, y sencillamente nuestro organismo tiende a sanarse por sí solo, pero por sí solo cuando le provocan y le dan los elementos y la herramienta. Claro. La principal es el amor, no hay vuelta que darle. Sí, no. Lo demás que no pueden opinar los científicos. Aquí es amor puro. Sí. Qué bueno. Mira qué linda esa foto. Mire, ahí está. En pleno proceso. Doctor, qué importante y las cosas no pasan por algo, no pasan azaroso que usted esté aquí con nosotros y que haya podido validar lo que significa, lo que son los sentimientos, las emociones, y que muchas veces el amor, que finalmente a veces uno lo toma como a la ligera, pero que va activando todas las zonas del cerebro, como la dopamina, la serotonina, que tienen que ver con el estado de ánimo. Y a veces uno dice: Francisca, Rodrigo, ¿por qué esta persona le ganó al cáncer? ¿Por qué le ganó al cáncer? ¿Y por qué la otra no? Porque tú has luchado, porque te quiero felicitar en nombre de todas las mujeres que tú has estado con tu señora. ¿Qué siente Francisca hoy día que se cumple un año? Estar además en un programa en vivo, poder traspasar las pantallas y darle fuerza también con tu testimonio a muchas personas que nos están escuchando.
Yo la verdad estoy muy agradecida, súper agradecida. O sea, yo creo que uno de los sentimientos que más tengo es de agradecimiento, porque como les decía antes, o sea, para mí esto fue una segunda oportunidad. O sea, de verdad yo siempre vi el cáncer y vi esta enfermedad que es de un día para otro. O sea, yo, como les contaba antes, me estaba preparando para una carrera, para correr 21 kilómetros en octubre. Estaba pero enfocada 100% con mi equipo, con mi team, con mi coach, con todos para allá. Y de repente te dicen, sin tener ningún síntoma, porque yo tampoco tenía no me sentía mal, al contrario, sentía que estaba en el mejor momento. Energética, además. En todo sentido. Entonces uno dice, chuta, o te vas para abajo o salí adelante. Para salir adelante, en el fondo, necesitáis un apoyo como el que tuve yo, de Rodrigo, de mi familia, de mi hermano, de mis papás, de todo, o sea, en el fondo. Y también hacer como un reset, ¿cachai? O sea, en el fondo lo que uno tiene que hacer también es como decir, ya, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pudo haber causado esto? ¿En qué puedo cambiar? Entonces yo me dediqué, o sea, cambiamos 100% el tema de la alimentación. Fue propiciando, ¿cierto?, que un cáncer creciera. O sea, aparte de los antecedentes familiares que tenía Francisca, obviamente hay un montón de acciones que ella en su pasado hizo que facilitan que el cáncer se desarrolle. Si yo no doy un medio para que el cáncer, aunque puedo tener la carga genética, si yo no doy el medio, ¿cierto?, para que... Lo activa. Claro, ella fue en contra. El detonante. Claro, el fondo detonante, un montón de cosas. Hablaban de la hormona, eso fue un sí, el tema de la pastilla, de la Francisca, la hormona. Uno de los doctores nos dijo eso. El estrés, ¿cierto? La alimentación, que o sea, antes no tuvo una alimentación sana, deporte, la Francisca antes no hacía deporte. Claro, yo partí haciendo deporte hace 4 años. Son un montón de factores que obviamente facilitaron o permitieron el medio para que el cáncer se desarrollara. A lo mejor con esta alimentación desde antes, a lo mejor el cuento sería distinto, ¿te fijas? Aparte de eso lo detectamos temprano también, sí. No es que se genera después de la batalla. Todo se confabuló y ella estuvo en su mejor momento. Rodrigo, ya ha transcurrido un año desde esa primera noticia de que tu mujer tenía un cáncer. Así es. ¿Qué es lo que sientes tú a día de hoy cuando la ves vibrante, radiante, me imagino, llena de energía y con esto ya que ha sido como... Chao, ya está. No, felices, pues ahora falta el proceso de reconstrucción, pero ya el cáncer está aniquilado. Se supone. Pero usted, imagínese que no tiene a su mujer delante ahora mismo. No me puedo imaginar. Su corazón, ¿qué siente? No, una felicidad. Exprese su sentido. Le cuesta. A todos los hombres. No, es que tienen que soltar. No, es que acá nos complementamos. Yo soy la llorona y Rodrigo le cuesta. Yo soy muy llorón. Lo que pasa es que por eso tengo que contenerme, porque si no aquí va a ser un escándalo. Pero si lloras tú, me pongo a llorar. Lloramos todos. No, una felicidad enorme. O sea, tener lo que dice Francisco es una oportunidad enorme. Nosotros tenemos otra historia aparte, porque nosotros estamos separados. Entonces, ¿cómo? Nosotros estábamos separados. ¿Cuándo estabais separados? Estuvieron separados. Volvimos hace 3 años atrás. Estuvimos 2 años separados. Entonces también es todo un cuento, porque finalmente fue una preparación de todos para enfrentar esto. A lo mejor, si no nos hubiéramos separado, a lo mejor nos hubiéramos separado durante el cáncer. ¿Te fijas? Porque al final, en fondo, también nos preparamos nosotros como matrimonio para enfrentar esto. Y uno siempre dice, y nosotros hablamos mucho acá, de que no digamos el por qué a mí. Y también decimos que las cosas pasan por algo, como le decía el doctor recién. ¿Cuál es la enseñanza o la moraleja que te deja todo este proceso y cómo lo haces tú para tener tan desarrollada la empatía hacia una mujer, de dejar el trabajo además durante un año para dedicarte a tu señora, a sacarla adelante a tu familia? Bueno, ahí amigos me dicen que la resiliencia, básicamente, si al final eso ayuda mucho, y al final las cosas, ¿qué es lo que es importante? Si al final eso es lo que... Hay un cambio, Rodrigo, de un antes y un después, porque a veces uno va en piloto automático, no toma conciencia, la gente le dice, uno se autoagrede con la comida, con el cigarro, con las preocupaciones. ¿Hay un aprendizaje que ustedes pudiesen compartir con nosotros en ambos con esta enfermedad? No, por supuesto. Lo primero es lo que digo, uno da el medio para que la enfermedad se desarrolle. En todo sentido, en el espíritu, en el alma, ¿cierto? En la alimentación, lo que uno come, lo que uno no come. En el fondo están las cosas que hacen bien, pero están las cosas que hacen mal también. ¿Te fijas? Entonces son dos cosas distintas. Puedo comer cosas que no hagan nada, en el fondo solo me alimentan, y hay cosas que definitivamente me hacen mal. Y esas son las cosas que hay que buscar, tratar de no permitir el medio para que esto se desarrolle. Y obviamente estar bien uno, el estrés, o sea, hablando de la Francisca, no sé, tonteras. Por ejemplo, no, que tengo que ir a buscar a la María Jesús, que tengo que ir al dentista, que tengo que ir a... Oye, córtalo, elimínate ese del medio, porque andas corriendo. El estrés no es solamente en la pega.
Pero a veces uno no entiende hasta por que eso, pasan porque el este tipo estrés de es que cosas. voy en el auto apurado porque tengo que ir a buscar a un remedio, o sea, una tontera. Puede hacerlo después. Entonces, al final, en lo cotidiano, en el fondo también está día a día eso. Y el deporte también, el deporte nosotros lo tenemos muy inculcado. Y los doctores siempre nos dijeron que me da lata, no, anda a correr, Sí, después vuelve sí. y oblígame porque me siento tan bien después que vuelvo a correr. Francisca, ustedes estuvieron separados un tiempo y vuelven y viene el cáncer. ¿Y qué sientes tú? Porque en el fondo estaban como en la etapa de la reconciliación después de 2 años de estar separados, que es un maremoto, terremoto, todos juntos. Y justo él se dedica en este proceso de reconciliación a ayudarte a sobrevivir y volver nuevamente a la vida. ¿Qué sientes frente a eso? ¿Qué significación le da? Escucha, la verdad, yo creo que con la historia nosotros deberíamos escribir un libro. De todas maneras, claro. Todo lo que hemos vivido, porque hemos vivido separación, hemos vivido de todo. La verdad, para mí es como reconfirmar que el amor que nos tenemos. Reconfirmar que en el fondo somos 100% el uno para el otro a pesar de todo lo que hemos vivido. O sea, piensa, estuvimos 2 años separados, como tú decías, después de 1 año y medio, después de 1 año y medio viene la enfermedad de estar juntos. Y ha sido duro, o sea, ha sido duro, nos ha tocado realmente duro, pero yo siento que ahora, y lo hemos conversado, o sea, más que nunca estamos más unidos que nunca, o sea, más fortalecidos que nunca como pareja. Por eso yo digo, insisto, que esta enfermedad fue una enseñanza, no solo para mí, sino también para todos como familia. El tema de que saliera Soul Foods, claro, es un negocio, pero es un negocio que nació del amor también. Del alma. Del alma, nació del alma. Mi Instagram, ahí el nombre. Claro, mi Instagram, el Corredora por la Vida, también nació para poder ayudar a otras mujeres, que es lo que me encantaría hacer y es lo que hago de a poquitito, pero... Hombre, eres un ejemplo viviente en todo caso. Es que eso me pasó porque en el fondo, con toda la preparación que tomó Francisca para enfrentar este proceso, ella no sintió la adversidad del tratamiento, entre comillas, que uno está socialmente preparado en el fondo, que te va a pasar muy mal en las quimios, y ella estaba impecable, salía de quimio y, oye, puedo ir a correr. Con energía. Sí, entonces decíamos, oye, pues esa actitud bueno, se llama entonces se puede transmitir, ¿cachai? El estar peladita y como sale pero en la con foto. un marido como tú, que deja todo por uno, que te acompaña, como dice el doctor, es que por es amor. Es que es todo, al final es todo, es aprovechar, no sé, pues está peladita, se veía bonita, ¿sabes qué? Una peluca, y se pone la peluca y puede jugar con que tiene una peluca y en el fondo va a un matrimonio y dice, oye, no tengo que ir a la peluquería porque la peluca ya está lista. Una tontera así, pero esas son cosas que te dan oportunidades de cambiar. Decían, no, es que este pelo no se parece al mío, este es como... Es como el que siempre lo tomó quisiste como tener. humor. Entonces, juega con esa peluca. Entonces, ¿para qué quieres una peluca igual a la tuya? Doctor, fíjate que diga. Yo quería hacer hincapié en lo que tú dijiste, es decir, en el cambio de vida, en las cosas que hacen mal. Y esto es para todas las dueñas de casa, todas las dueñas de casa que nos están viendo en estos momentos, el famoso hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, corren todo el día. Cambiar lo que quiero hacer. Sencillamente yo muchas veces le digo también a mi señora, pero déjalo para mañana. Y si eso quedó así, quedó así. Es decir, ¿por qué agotar prácticamente las 24 horas del día en hacer qué? La educación que nos dieron. Es decir, yo creo que ahí tenemos que cambiar, porque todo esto del exigirse, esforzarse, que sí, de que hay que limpiar los vidrios, bueno, pasado mañana, no sé cuánto se limpiarán los vidrios, pero no podemos, digamos, andar en función de... Así que es muy importante lo que tú dices. Me imagino que ahora tú te das el tiempo, lo que tienes que darte y lo que no pasó, y punto. Esa es la idea. Hay que compatibilizar. La Fran acaba de volver a trabajar hace 2 semanas y obviamente también hay un tema ahí, porque hay que adaptarse, ¿cierto?, de todo este querer ser con el que hay que ser también. O sea, hay que pagar las cuentas igual, hay que hacer un montón de cosas. Obviamente esto es un experimento, lo del caldo de hueso. Estamos explorando a ver si funciona. Yo afuera está muy desarrollado en otros países. Yo iba a poner un local, pero la verdad que no había cómo estimar acá en Chile la demanda de un producto como este. Por lo tanto, me lancé así y dije, exploremos esto a ver si da para negocio. Hoy día no es un negocio, es un principio, un emprendimiento, ¿cierto?, como le llaman, de algo que puede ser y a lo mejor puede tener repercusiones. Pero las cosas hechas con amor siempre van hacia arriba, nunca hacia abajo. Y de hecho, fíjate la actitud que tuviste tú como marido,
Ya, porque eso es súper importante, que también lo remarcaba el doctor, la actitud de dejar una cosa por amor frente a una persona. Y eso lo puede todo, lo puede todo. Sí. Además, nosotros aquí remarcamos mucho, Alexandra, cuando nos llaman personas enfermas, ¿qué es lo que le preguntamos? ¿Cuándo fue la última vez que usted bailó? ¿Cuándo fue la última vez que usted se rió? ¿Cuándo fue la última vez que fue a abrazar a su amiga? ¿Cuándo fue la última vez? No saben contestar. Y ahí está la clave de la alegría y la felicidad. Ahí está todo en la vida. Hace pocos días atrás nos llamó una persona que se le había olvidado sonreír. Y yo creo que lo más importante, que no tiene precio y que no hay que pagar ni tiene es gratis, es gratis. Y no solamente porque hace tan bien, sino que además activa también la dopamina. Mira, yo después les quiero decir algo, pero vamos a seguir conversando con esta hermosa pareja que hoy día cumple un año con su cáncer. Vamos a una tanda comercial y luego volvemos con más Vivir Bien. 16 horas en punto, y estar en vivo y en directo son cosas que pasan de repente, que no están planificadas. Hoy día queríamos hablar del jugo de caldo hueso, pero la verdad es que momentos como los que hemos vivido hoy, donde tú cuentas tu historia junto a tu marido, junto a Rodrigo, son irrepetibles. Pero vamos a hacer una cosa, como ustedes están pidiendo a través de las redes sociales todos los beneficios del caldo hueso, los vamos a invitar nuevamente, pero este momento hablar solamente del caldo hueso, solo del caldo, de los beneficios, los nutrientes. Pero este momento que vivimos hoy día y que traspasó las pantallas, era imposible dejarlo pasar porque era muy profundo. Queremos darte las gracias a usted también, doctor. Y Francisca, ¿tú quieres decir algo para despedirte? ¿Alguna página para que te sigan, para ayudar? Sí, a mí me gustaría en el fondo invitarlos a que me sigan a mi Instagram, Corredora por la Vida. La idea del Instagram nació también porque cuando me diagnosticaron de cáncer yo no sabía dónde buscar mensajes positivos o tips positivos o cosas positivas. Entonces la idea del Instagram es seguir dando tips positivos, hablando con la gente. Hay muchas mujeres que me escriben a través del Instagram y la idea es seguir en contacto con ellas. Si está enferma, si necesita algún consejo, pucha, lo que yo viví de manera positiva lo puedo transmitir, quiero hacerlo, o sea, ojalá generáramos una comunidad, no sé, algo grande con esto, porque de verdad es algo que está hecho. Y yo los quiero invitar a usted, un aplauso, los quiero invitar a celebrar hoy día, pero no con caldo de hueso, que tomen un buen vinito, algo que por el año que llevan juntos. Y el caldo de hueso también. ¿Se despide el programa? Pero por supuesto, mañana día miércoles nos vemos aquí en un programa nuevo de Vivir Bien de 14:30 a 16 horas. Que disfruten la tarde. Hasta mañana. Casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza.